Güey, que el día de la foguera van a salir ahora en desfile los gigantes y los cabezudos. Entonces, ¿cómo ye la tradición? ¿Siempre hubo desfile? ¿O retomasteislo? ¿O nunca se perdió esa tradición? Bueno, mira, esta tradición remóntase, no tenemos el año concreto, pero sí más o menos el cambio de década entre los 50 y los 60, entre los 58, 59, 60, por ahí. Estos cabezudos fueron comprados por la comisión de entonces, que ya vinieron de segunda mano. Vinieron de Valencia, pero los cabezudos tenemos constancia, estos cabeces, de que están hechos en un taller de Murcia. En un taller de Murcia porque años atrás, como anécdota, te puedo contar que salió una noticia en prensa y el nieto del señor que los había hecho se puso en contacto con nosotros. Y sigue la tradición. Entonces, en un viaje que, vamos, de verano que yo hice, que fui a Murcia, pasé por Cieza, quedé con él y sí, sí, hombre, ya no es el mismo taller, es otro, porque además tuvieron que diversificar un poco Sí. la empresa, ahora ya se dedican a belenismo, y bueno, otro tema también, publicitarios y tal, pero sí estuvo con él e incluso conservan los moldes primigenios de los cabezudos. ¡Qué chulo! Sí, sí, porque por lo visto cada taller tenía sus propios moldes. Sí es Ajá. verdad que ahora ya hay copias de todos, porque ya, bueno, aquello Sí, ya está más industrializado. está más industrializado y aquella ética profesional que tenía se perdió, digamos. Sí. Entonces, nos consta que están en Amandi desde aquella época, desde eso, pues 59, 60, 58, por ahí. Desde entonces siempre salieron los cabezudos de Amandi, hasta que hubo ahí un impasse, que no hubo comisión. Entonces, fueron creo que 11 años que no salieron. Estuvieron almacenados en lo que es ahora, bueno, en la residencia de aquí de Anciano Sí. Monte de aquí de Mandi. Estuvieron almacenados ahí. Sí, es verdad que la fiesta se siguió haciendo, pero bueno, se siguió haciendo porque era un empresario que lo hacía. Cogía el bar, traía una pequeña orquesta y Sí. bueno, hacía la hoguera. No se perdió la tradición de la hoguera, pero sí la de los cabezudos en esos 11 años. ¿Qué ocurrió después? Que nosotros, cuando retomamos como asociación ya las fiestas, intentando volver a dar impulso porque vamos, era una pena que Amandi fuera hacia atrás en vez de hacia adelante. Sí. Entonces formamos este pequeño equipo de trabajo, al final somos 3 familias y como asociación, pero bueno, empezamos a trabajar un poco por pueblo y retomamos el tema de los cabezudos. ¿Qué pasó? Que cuando los fuimos a buscar, había los que ya estaban muy dañados. Claro, la humedad y Claro, todo la acaba con ello. humedad, entonces el primer año, el segundo, sacámoslos así como pudimos, pero ya, vamos, decidimos a ver de qué manera los restaurábamos. Sí. Y bueno, pues a través de José Miguel Beneito Sí. hicimos un taller de restauración de cabezudos. ¡Qué guapo! Sí, entonces restauramos todos los cabezudos, no sé, bueno, estuvimos desde octubre pues hasta nada, casi hasta mayo, Sí. prácticamente hasta las fiestas. Así, un día a la semana, dos, los que podíamos, íbamos, veníamos. Incluso se hicieron algunas piezas nuevas, Ajá. que bueno, aumentaron un poco la colección que ya teníamos. Ahora hay 16, me parece, creo que hay 4 nuevos, 4 o 5. Y también tuvimos que hacer la estructura de los gigantes, Ajá. porque era de madera vieja, era de madera era de madera hecha con cajes y madera de la fábrica de la Gaitero. Claro. O sea, Sí, que sí. era porque traían el troquel de la fábrica de Sí. entonces. Así que imagínate. Entonces, bueno, hicimos una estructura nueva también, un poco más ligera, un poco más grande, pero un poco más ligera. Mejor. Y bueno, entonces nada, la tradición ya esa. Sale todos o sea, los días 23 Sí. de junio A las 12. a las 12 de la mañana aproximadamente, acompañados por siempre gaita y tambor. Yo acuérdome, antes había una tradición también que también se perdió. El cabezudo siempre tenía un titular. Sí. El cabezudo tenía un titular y con el nombre por dentro. Pues Sí, sí. Era de tal. este cabezudo llevo yo todos los años. Y Sí. cuando canse con él, ya lo dejo yo a uno para que me releve un poco, porque claro, el trayecto es largo, son un par de horas. Sí. Y luego ya, cuando yo voy creciendo, voy cogiendo uno mayor, voy dejando ese, Sí. y entonces, pues yo me acuerdo de coger el cabezudo de otro y De luego dejar el mío, recepcionar, sí, sí. de Heredar. de heredar. Y entonces, bueno, eso ahora ya se perdió un poco, porque a veces tampoco vienen todos los críos el mismo año, Sí. o sea, todos los años. Bueno, ahora va un poco
más bien a la comodidad de la cabeza, adaptándose un poco Sí, al cuerpo de cada uno. valga, Sí. sí. Y bueno, en realidad y eso, los cabezudos, y vamos a intentar seguir manteniendo la tradición y... Y vais por todo el pueblo, me imagino, ¿eh? Intentamos ir por todo el pueblo, bajamos, salimos de aquí, bueno, ahora salimos de aquí, antiguamente se salía de abajo, de lo que llaman el sur, de la zona de donde está ahora el Escorial, ¿no? Y se venía hacia arriba y se regresaba, o sea, se hacía la Parra, Valbúcar y se regresaba otra vez allí. Ahora salimos de las escuelas, que es donde están aquí guardados, donde estamos ahora, bajamos hasta, digamos, la zona del sur, volvemos a subir, paramos en la residencia a hacer una visita a los señorinos, a los residentes Eso allí. Seguro que ellos prestan muchísimo. Sí, no, ya nos están esperando ya. Y entonces luego bajamos por donde el Prado, vamos a La Parra, la zona del barrio de La Parra, regresamos, luego damos un pincho para la gente que los lleva, los chavales y tal, que ya tenemos medio preparado en el Prado, y luego nada, retornamos para aquí otra vez. Intentamos así, bueno, a ver, y es muy difícil, o sea, podríamos ir a más sitios, pero ya que es muy largo. Sí, hombre, no hay un recorrido corto, entonces, bueno, y además, cansado cargar con ello. Sí, cuando llueve no lo sacamos porque no queremos que se moje. Claro. Pero bueno, días de calor como el que tenemos hoy, por ejemplo, los críos van a cansar mucho, van a sudar porque ahí dentro... Claro. Entonces, de vez en cuando hay que darles un refrigerio. ¿Y siempre lo lleven críos o tenéis cabezudos de adultos? No, hay cabezudos de adultos, sí, también. Hombre... Pero menos. Hay menos. No, bueno, menos. Es que a veces van por, o sea, hay, digamos, 3 tamaños. El de pequeñín, el de crío pequeño de 4, 5, 6 años, 7... Y luego ya los hay un poco intermedios y luego ya los hay de adultos. Pero bueno, entre los intermedios y los adultos más o menos puede llevarlos cualquier persona porque ya entra la cabeza bien y ya no hay ningún problema. El único problema a lo mejor es la anchura de hombros, pero se mete un sombrero y eso se intenta acomodar.